Bienvenidos a uno de los encuentros asincrónicos de este TAP, de este trayecto de actualización pedagógica que estamos realizando desde FEDIAP por el tema de la mejora de la gestión en educación agropecuaria y, como ustedes ya lo saben, uno de los tres encuentros asincrónicos nos va a permitir el lujito de poder encontrarnos con la doctora Cristina Plenkovich para que pueda hablar sobre estrategias de resiliencia, sobre todo en el tema de educación agropecuaria. No la voy a presentar porque Cristina no necesita mucha más presentación. La mayoría de los que están haciendo el trayecto tienen ya bibliografía de Cristina subida en el Drive y como siempre le decimos para que además por otro lado indaguen y puedan explorar con mucha curiosidad. Si hay alguno que creo que no la conozcan a fondo lo que es y representa para la educación agropecuaria Cristina, pueden googlear o bucear, mejor dicho, más que googlear, porque googlear es fácil, pero bucear entre las grandes y ricas cosas y experiencias que ha escrito Cristina sobre nuestra modalidad para que puedan conocer un poco más lo que ella sabe y la gran bondad que tiene de poder compartirlo con nosotros. Así que te damos la bienvenida, Cristina, te agradecemos y estamos escuchándote muy atentamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, con este tema de resiliencia, es un tema que después vamos a ver cuál es la etimología, pero precisamente funciona como un boomerang para mí. ¿Por qué? Que muchísimo, me interesa este tema, pero también me interesaba ver cómo se puede trabajar estrategias, etcétera, porque, bueno, no las conocía del todo, no es mi tema, digamos. Sí he adquirido cierta experiencia sobre este tema porque fui expert reviewer, es decir, revisora ahora y hace unos años también, del último de trabajo del IPCC, en donde el tema resiliencia es un tema que nos convoca y es un tema que aparece en una frecuencia muy grande en esta versión del IPCC, que según tengo entendido, sería en septiembre, pero que ahora está algo atrasado. Bueno, ¿por qué el efecto boomerang? Porque realmente soy yo la que debería aprender sobre las estrategias de resiliencia, pero como estas estrategias generalmente son estrategias que se manejan haciendo, bueno, voy a con mucha humildad dar algunas cuestiones que he aprendido de la resiliencia y es una cuestión de un coaching sobre resiliencia, nada más lejos de mí y de mi trayectoria hacerlo. Pienso que de aquí en más lo importante es lo que hagan ustedes con un conjunto de principios que podemos dar sobre la resiliencia, pero no el cómo. No hay una receta para trabajar sin duda y seguridad. Bueno, yo no sé si esto lo hay para algún emprendimiento lo humano, pero para el trabajo de la resiliencia, mucho menos. Cuando Juan Carlos me planteó esta temática, pensé, es algo que está de alguna manera conectado con resiliencia y que, y pensándolo a ustedes como directivos de establecimientos secundarios agropecuarios del país, pensé en esto, en su tarea de conducción y en algo que aprendí junto con Emilio Zapata. Ustedes lo conocen mucho porque es un muy importante especialmente el trigo en Argentina, científicas muy importantes
importante y que le ha dado al país grandes satisfacciones. Y el país rumbo a de eso, y empezamos a hablar de lo que era la dinámica de grupos y el papel de los dirigentes, ¿no? Y entonces, hablando de esto, y ya no recuerdo qué autor citando, nosotros dábamos juntos un seminario que se llamaba Grupos de Trabajo en Acción, y trabajábamos todo lo de grupo, y esta frase, que creo que para mí ha sido clave, y quiero transmitírselas porque de alguna manera está unida al tema de resiliencia. Y creo que es de un autor chileno, pero no tengo el dato preciso, créanme, porque respeto muchísimo la propiedad intelectual, pero esta frase dice esto: el líder no es solo el que conduce. Yo ahí agregaría con un paréntesis, también es el que conduce grupos, sino, y acá viene lo que me pareció, absorbe la incertidumbre. El líder es el que absorbe la incertidumbre. Me parece que está muy vinculado con esto que nos convoca hoy de la resiliencia, especialmente azotados como hemos estado después del COVID-19, que nos ha dicho que el lobo está, que el lobo aparece, que lo de Pedro y el lobo y su final es que apareció el lobo, pero el lobo apareció con la pandemia, pero sigue apareciendo a diario, y acá volviendo al tema inicial de donde aparece con fuerza esta temática de resiliencia, el lobo aparece cotidianamente con el cambio climático, ¿no? Y en eso el IPCC tenía razón, ¿no? Se viene el lobo, y lo estamos viendo a diario. Entonces, uniendo a todo esto y a esta cuestión de que hay personas como ustedes que les toca dirigir establecimientos en donde hay gente, hay servicios, hay una operatoria, hay recursos físicos, hay recursos financieros, hay recursos económicos, hay diversidad, hay biodiversidad, hay familias. Es decir, ese entramado tan complejo y denso que son las escuelas agropecuarias, creo que esta cuestión de absorber, de que el líder, las autoridades, ¿no? El director y todo su equipo no lo hace solo, pero en última instancia es el que absorbe la incertidumbre, me parece realmente genial. Y por supuesto, a ver, no es una posición envidiable, sin dudas. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede absorber la incertidumbre en tiempos de resiliencia y en tiempos de incertidumbre. Bueno, hay una imagen que vale 1000 palabras, que es la que comúnmente suele aparecer cuando se habla de resiliencia, ¿no? Cristina, perdóname, perdóname, ¿querés ponerlo en pantalla completa? A ver si lo podés hacer con la pantallita de abajo. A ver si podemos. Ahí, Vamos a perfecto. Ahí está, ver. perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, Perfecto. hay una figura que de alguna manera aparece respecto a la resistencia, que es esta, que no es otra cosa, una realidad tremenda y muy grande, y que casualmente nos está enfrentando. Y también, pero también hay dos frases muy importantes que las traje, y sin querer que esto sea un TED Talk, ni que esto sea emocional, ni que esto sea de coaching, porque realmente, bueno, Juan Carlos sabe muy bien que detesto estas cuestiones, pero la resiliencia también tiene mucho que ver con las emociones
con las actitudes, por lo cual me he permitido traer dos frases de dos ilustres conocidos por todos, que de alguna manera reflejan lo de la resiliencia. Dice Shakespeare en King Lear: dulces son los frutos de la adversidad. Y dice, mucho después, en el siglo XIX, el filósofo de la desesperación, Nietzsche, que el indicador más claro de vivir es estar siempre en peligro. Bueno, sí, yo creo que de alguna manera nos está diciendo Nietzsche con todo su carga poética y de realismo que vivir es ser resiliente. Pero Shakespeare, el gran poeta, dramaturgo inglés, nos está planteando que esta cuestión de que hay cierta dulzura también en los frutos de la adversidad, ¿no? que son parte de la vida. Entonces, yo creo que son dos interesantes frases que deberíamos tener presente en esta pequeña conversación, porque lo que vamos a hacer es conversar muy pocos minutos sobre la resiliencia. Bueno, y no puedo con mi genio en cuanto a que tenemos que ir a fondo de a ver qué entendemos por resiliencia, ¿no? El concepto de resiliencia aparece, es del siglo XX, de los finales del siglo XX, muy ligado a las ciencias naturales, fíjense, fundamentalmente, a pesar que después se disparó en todas las demás ciencias, ciencias sociales, ciencias humanas, pero aparece en las ciencias naturales. En concreto aparece dentro de la ecología. Y si vamos a ahondar un poco más, es consecuencia de la teoría general de los sistemas, porque fundamentalmente la resiliencia está unida al concepto de un sistema. Es decir, hasta cuánto de nuevo puede aguantar un sistema sin perder su identidad. Y la teoría de los sistemas, von Bertalanffy, esto lo va a analizar con la caldera, que es el sistema mecánico típico, ¿no? Es decir, el agua fría que entra, la válvula, la homeostasis, las señales que manda el servoorganismo para que poner en marcha de nuevo la caldera, el autocontrol, etcétera, lo emergente, todas son cuestiones relativas a los sistemas mecánicos. Y Bertalanffy estudia muy bien porque para él el prototipo del sistema mecánico es la caldera. Pero el prototipo del sistema de la vida tiene además de todos estos componentes, feedback positivo, novedades en el sistema, eh, inputs, outputs, caja negra del sistema, emergentes. Acá empieza a complicarse con lo vivo. Los emergentes, eh, ¿qué son? Factores que no estaban dentro del sistema y que aparecen por algún tipo de combinatoria que no podemos precisar, y esto se da en la vida. Y se da, y ahí viene, bueno, todas las grandes contribuciones de Piaget también, incluso Piaget va a decir que la inteligencia es un emergente del sistema humano en combinación o en articulación con el medio. Bueno, pero ¿cómo llegamos a resiliencia? Porque resiliencia también es una cuestión de los sistemas vivos. Por eso la biología ha sido fundamental en este concepto de resiliencia y en este concepto de sistémico, sin lo cual no se puede comprender la resiliencia. Repito, la resiliencia en los sistemas vivos implica las posibilidades de un sistema de pervivir, seguir viviendo como tal sin perder la identidad.
y acá viene algo que ya sí para las ciencias sociales es fundamental. Es fundamental. No es cuestión de que todos por inercia vamos a pervivir. Las malas noticias son de que los sistemas también explotan o implosionan o explosionan. Es decir, no es que estemos condenados a la resiliencia. No, es un atributo inherente de la vida, pero que no siempre tiene un final feliz. ¿Mm? Bueno, y esto, por supuesto, tiene que preocuparnos mucho en la manera en que este concepto de resiliencia ha permeado otros tipos de ciencias, además de las mecánicas y las ciencias de la vida, la biología fundamentalmente, ¿no? Ha permeado en las ciencias sociales, ha permeado en la vida de las instituciones, ha permeado en la vida de cualquier sistema, desde la familia a sistemas institucionalizados secundarios. Nosotros hoy nos vamos a concentrar brevemente en lo que son las instituciones. Y acá aparece una cuestión, acá estos juncos que ustedes ven, lo ha tomado, el tema de resiliencia, lo ha tomado como ícono en muchas de sus comunicaciones en escala mundial. El junco que se abate pero no se rompe, se dobla pero reaparece. Han tomado el junco porque en la etimología de la palabra resiliencia es una palabra de muy vieja data, es de origen latino y y se plantea a partir del verbo latino resilio, que significa rebotar, saltar hacia atrás. Muchas cosas para decirles de cuidado con estas concepciones científicas de la resiliencia, porque cuando ya entramos en las ciencias sociales y en las humanas, no es tan sencillo como quizá lo podía plantear Bertalanffy para algunos sistemas vivos mucho menos desarrollados que lo humano. Bueno, nosotros hoy vamos a ver, y voy a seguir un poquito con el desarrollo intelectual que hoy tiene el concepto de resiliencia. La resiliencia pasó rápidamente de estos ámbitos de origen hacia fines del siglo XX a nuestro milenio con cuestiones sociales, políticas y fundamentalmente con la psicología. Bueno, ¿quién no conoce a Boris Cyrulnik y a toda, y bueno, y mucho antes, por supuesto, a Víctor Frank? Yo creo que Víctor Frank, sin saberlo, con sus estudios en los campos de concentración nazi, sus estudios de psicología, realmente apuntaban, sin utilizar esta palabra, a lo que era la resiliencia, ¿no? Todos los sobrevivientes son resilientes por definición de cualquier desastre, ¿sí? De cualquier, incluso nosotros a partir del COVID que ha afectado a la humanidad tenemos un fenómeno muy complejo y un fenómeno mundial de resiliencia, ¿no? E incluso, poniéndonos un poco trágicos desde un punto de vista sociopolítico, nosotros los argentinos que venimos, los que son mayores como yo, que venimos de décadas de sufrimiento de alguna manera ciudadano, también somos resilientes, ¿no? Pero bueno, la resiliencia tiene cierta amargura, pero no olvidemos de la cuestión que plantea Shakespeare de dulces son los frutos de la adversidad. Y creo que eso nos va a cuadrar a todos. Bueno, ¿qué quiero decirles respecto de qué pasó en el ámbito institucional?
Bueno, ¿qué pasó con el concepto de resiliencia en el ámbito institucional? Y bueno, entre otras cosas que hubo un premio Nobel, el de Elinor Ostrom, que planteó cómo las sociedades ante situaciones adversas pueden organizarse y pueden dar respuestas innovadoras ante las adversidades. Eh, eso, ella realmente estaba debatiendo con lo que se llamó en 1900, perdón, en el siglo XX, la tragedia de los comunes. No viene a caso, pero se los recomiendo, la lectura de Harding en la tragedia de los comunes para ver de qué se trata, de qué va todo esto, para ver cómo fue la respuesta de Ostrom y cómo a raíz de esto gana el premio Nobel. No era con pruebas empíricas y con las realizaciones de algunos pueblos europeos milenarios, especialmente en España, había posibilidades de no hacer canibalismo y funcionar como una comunidad organizada con respuestas nuevas y con adaptaciones superiores al estado de las cosas. Bueno, el concepto, yo voy a ser muy rápido con esto es bastante complejo, pero no puedo menos de decirle qué es lo que se está librando en este momento en torno a lo que es resiliencia institucional. Hay un tema muy importante en la resiliencia institucional, que es lo que se llama dependencia de trayectoria, path dependency, y que la idea es que las tomas de decisiones realizadas durante los momentos críticos en gran parte modulan el desarrollo de futuras trayectorias. Bueno, ustedes dirán, esto es obvio. No tan obvio, no tan obvio, porque las trayectorias no son lineales. Si bien hay una inercia institucional, la sobrevivencia no se apoya necesariamente, la supervivencia, en estas inercias institucionales. Lo que plantean los nuevos teóricos, y estoy hablándoles de papers de 2021, 2022, que las trayectorias no son lineales, sino que están, eh, que tienen resquicios para la actuación en un nivel personal. Estamos hablando de instituciones, ¿no? De tal manera de poder revertirlas y que no se pueden explicar simplemente como que la historia influye sobre el futuro. Lo que han planteado es que los hechos contingentes, pandemia, sequía, etcétera, azarosos, movilizan patrones institucionales en los que los resultados no estaban previstos originalmente. Bueno, si no fuera así, no hubiéramos sobrevivido, por supuesto, como humanidad. Los procesos responsables de la génesis de una institución, es decir, lo que le da sentido, son diferentes, y aquí va toda una crítica contra Bourdieu, la naturalización, etcétera, son diferentes de los procesos de su reproducción y susceptibles a la intervención humana. Bueno, en este momento es lo que se está discutiendo. Traducimos un poco todo esto, es que a veces la actitud de una persona. Por eso es muy interesante, porque ha habido toda una movilización con el tema de resiliencia que va desde las ciencias sociales a las ciencias humanas. Es decir, recuperando, cuando hablo de las ciencias humanas, el valor de la, también de la responsabilidad individual, a pesar de, o de la intervención individual, a pesar de que para la resiliencia es necesario el concepto de colaboración, de trabajo en equipo, porque si no, no puede florecer, no puede darse. Pero esto no significa que esta cadena de secuencias que parece de una certidumbre total no pueda moverse a partir de lo que es la acción incluso de un individuo. Ahora, ¿la acción en qué sentido?
Y acá va a venir lo que vamos a ver como estrategias de la resiliencia y lo que vamos a ver como posibilidades concretas de los directivos, de escuelas agropecuarias del país, situadas en distintos lugares del país, lo concreto, lo que nos pasa a cada uno de nosotros, cómo bajamos todo esto de la intervención individual y grupal y cómo esto se articula. Bueno, la definición de resiliencia aquí es la del IPCC, es la que se ha trabajado y se sigue trabajando, que es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales. Y aquí plantea una palabra muy importante dentro de la jerga de la resiliencia, de afrontar, afford en inglés. Esto aparece con mucha fuerza. Afrontar, la capacidad de afrontar, ponerle la cara a, ponerle la frente a. En castellano es fundamental este verbo. Afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación, reorganizándose de modo de mantener su función identitaria y su estructura y conservar al mismo tiempo, conservarla a través de la adaptación, aprendizaje y transformación. Bueno, yo de aquí armé para ustedes unas estrategias sobre lo que son de resiliencia, ¿no? Bueno, la resiliencia institucional comprende la capacidad de planificar y poner en marcha situaciones de cambio y mejorar los resultados de las acciones institucionales en el tiempo, en forma creíble, legitimada, y acá viene lo social, y adaptativa, así como la habilidad de pilotear las crisis y el cambio. Es decir, esto es un viejo aforismo, pero es justo lo que se quiere decir con todo eso. No se puede controlar el viento, pero sí lo que podemos es ajustar las velas. Bueno, ¿y qué velas tenemos que ajustar? Bueno, esto viene directamente de recortes del momento sobre lo que nos está pasando en unión a lo que es el IPCC, ¿no? Es decir, el panel intergubernamental del cambio climático. Bueno, ustedes saben que el invierno de 2022 ha sido de los más secos de la historia argentina. Desde el año 1900, perdón, no voy a hacer la cuenta, me va a salir mal. En los últimos 61 años es el de mayor sequía que se registra. Y hay una pérdida, ahí tienen un artículo de antes de ayer, perdón, de hace una semana, de la Bolsa de Comercio de Rosario, en donde ella plantea, después ha habido más comentarios, pero por suerte que no los tomé porque los porcentajes son muy diferentes, ¿no? Siempre están los porcentajes más alarmistas de lo que son, pero bueno, que se perdió ya el 10% de la producción de trigo en la zona núcleo, ¿no? Bueno, pero simultáneamente con esta sequía, yo hablo de la zona núcleo porque, bueno, vivo allí. Hace unos días pasé por Arrecifes y están en el acta de Arrecifes, no sé si alguno lo ha visto, están todas tienen unas series meteorológicas de precipitaciones que de 30 años más o menos, estamos hablando de muchos años más, pero donde cabalmente da pena ver el nivel de precipitaciones de este año. Ellos lo llevan con mucha puntualidad. Bueno, que no llueve todos lo sabemos, pero por otro lado, nuestras colegas, que seguramente alguna EFA estará aquí presente, misionera, sabe que por otro lado, las cataratas de Iguazú también en la semana pasada se desbordaron
con lluvias históricas que llevó al cierre de los parques nacionales y la imposibilidad de acercarse a la garganta del diablo, ¿no? Por parte del turismo, etcétera. Es decir, bueno, todo esto es mirar el cambio climático, las adversidades, las inclemencias están allí y esto afectan a este fenómeno de resiliencia. Por otro lado, ahí tenemos también la otra cuestión, ¿no? Los que están concatenadas. Tenemos también los incendios, esto es Villa Giardina, son todos de la misma fecha, ¿no? Bueno, ustedes cordobeses que probablemente tienen sus escuelas dentro de la jurisdicción de Córdoba, bueno, saben muy bien cómo esto ha afectado, de Córdoba y de San Luis también, a pesar de que creo que son menos las escuelas de San Luis, pero esto ha sido también todo un problema en San Luis y en Tucumán. Y estoy hablando solo de un pedacito del país. En el sur también hay desastres naturales. Yo vengo de un viaje justamente a la Universidad del Comahue, donde también aparecen estas adversidades que tienen, que nos presentan cuestiones en el orden productivo, es decir, que atañen en forma directa, nos están tocando la puerta a las escuelas agropecuarias, a las familias, a la agricultura familiar, a la soberanía alimentaria, etcétera, y a la seguridad alimentaria. Es decir, e incluso a la elección de los cultivos que vamos a tener, por los cuales vamos a tener que optar, ¿no? Bueno, hay un marco general de la resiliencia institucional sobre esto, es decir, que esto para los directivos es fundamental, tener presente solo este marco, ¿no? Este marco lo he tomado del ICOR, que es un consorcio internacional de la resiliencia organizacional, es decir, de cómo las instituciones públicas o privadas, empresas, ONG, gubernamentales, etcétera, ¿qué cuestiones tienen que tener en cuenta en esto de la resiliencia? Para hacerlo muy rápido. Continuidad de las operaciones, manejo de la crisis, ambiente crítico, salud y viabilidad de los recursos, gestión de los recursos humanos, las TIC, respuesta a los incidentes críticos, ¿no? Seguridad de la información, cumplimiento de normativas. ¿No? Y esto vayan pensándolo todo respecto de su escuela. ¿No? Comportamiento organizacional, manejar el riesgo y la cadena de los suministros. ¿No? Es decir, todo esto también se da en las instituciones educativas. Y todo esto son cuestiones para atender. Y acá viene la cuestión. Lo insistimos, y por eso se los dije, no por una cuestión de erudición simplemente de dónde viene, de qué teoría viene la resiliencia, teoría general de los sistemas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la resiliencia es sistémica, también son para hacer sus estrategias, teniendo en cuenta todos estos factores. Bueno, vamos a ver qué estrategias institucionales existen para, digamos, fortalecer la resiliencia dentro de nuestras instituciones. Cualquiera sea de ellas, en este caso, cualquiera sean ellas, en este caso, las escuelas. Bueno, esto es muy sencillo decirlo. Esto es una lectura propia. Esto es muy sencillo decirlo, es mucho más complicado hacerlo. Y esta es la cuestión del tipo de recetario, en el cual no quiero caer, pero debo decir que
Estas serían las estrategias básicas y estas estrategias son posibles, pero con un gran esfuerzo institucional. Bueno, tomar conciencia. Todo respecto del COVID. Bueno, yo ya sé lo que nos pasó, porque a nosotros también en la universidad nos pasó con el COVID-19 en 2020, fue la disparada total a partir del 20 de marzo, no dimos más clases, tratamos de manejarnos como podíamos, etcétera. La conciencia, la toma de conciencia, ustedes dirán, pero esto se impuso con la realidad. No, pero tomar conciencia es reflexionar sobre lo que nos está pasando. La verdad que no tuvimos muchas posibilidades, todavía ni siquiera las tenemos ahora, por lo menos en los ambientes en donde yo circulo. Yo estoy hablando, recién ahora estamos con esto, ¿no? Estoy hablando de una universidad, la mía, que es la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande del país, con 150.000 alumnos, con más de 30.000 docentes, con otro tanto de, de autoridades, de carreras, 200 y pico, 13 facultades. Por supuesto que cada cual lo vivió dentro de su facultad, ¿no? Nosotros estamos organizados en facultades. Pero bueno, supongo que esto no ha sido diferente de lo que fue la expulsión del centro, ¿sí?, que produjo el COVID-19. Es decir, después hubo una cuestión de tratar de volver, de tratar de organizarnos como pudiéramos, y aquí, bueno, aquí viene lo de los líderes que absorbieron la incertidumbre. En general fueron las autoridades. Evidentemente, porque para esto incluso se necesitaba un marco legal. Como todo esto que vimos del ICOR tiene sentido, un marco legal, recursos, sanidad de recursos. También hubo que salir a comprar, ¿sí?, a comprar en algunos casos recursos físicos porque la gente no estaba en el mismo lugar. Descubrimos nosotros acá en Buenos Aires, que se supone que es el centro de la mayor conectividad, etcétera, que no era tan así. Los estudiantes nos decían, ¿saben cómo se nos calienta el celular? Lo único que tenemos es el celular para dejar todas las cuestiones que los docentes muy rápido nos organizamos para seguir dando clases. Las seguíamos dando clases además con otro yerro, igual como antes, nada más que mediado por estos sistemas. Tampoco era lo mismo. Matábamos a los estudiantes, matábamos a los aparatos. Es decir, ¿quién no quemó una PC? Yo quemé la cámara, le estaba diciendo a Juan Carlos, de una de mis PC, ¿no? Es decir, recursos, sanidad de recursos financieros y económicos, son todas las claves de la resiliencia, ¿no? Bueno, y la toma de conciencia, que no es solo hoy qué mal estamos, sino la toma de conciencia implica una reflexión sobre lo que nos está pasando. Bueno, tomar conciencia, planificar, y acá viene lo interesante, ¿no? Ahí hay un salto, que después lo vamos a ver en un árbol de la resiliencia, que es entre estas dos estrategias. Bueno, ya recuerden que estrategia es una actividad pensada, pensada y reflexionada por quien maneja la estrategia. Recuerden, recuerden el concepto de estrategia. Recuerden que viene del griego estrategos, que significa general, el general de las batallas. Es decir, por eso casi siempre se representa con el juego de ajedrez. No son movimientos azarosos en busca de un fin,
sino son movimientos con sentido, planificados. Entonces, la toma de conciencia del director y vicedirector y de sus grupos de trabajo, y la tiene que manejar en forma estratégica, como una estrategia. Planificar, esta ya es más conocida por todos. Ahí hay un salto conceptual entre tomar conciencia y planificar muy interesante, que los remito en unos segundos, estamos en ello. Adaptar. Y acá viene crítica al concepto de resiliencia. Bueno, resulta que yo les comenté que nosotros fuimos, entre muchos supongo, fui revisora del panel del IPCC de la última versión que está saliendo en estos días. Es el Working Group 6, el número 6. Entonces, ya va planificado para septiembre. Bueno, ¿qué hace el IPCC? Toma todas las críticas y algunas les da respuesta, otras no, y no todo crítica. Crítica está bien orientada, es decir, también cometemos errores los que hacemos las críticas, ¿no? Bueno, mi crítica a uno de los capítulos, porque yo no, ahí hay alta ciencia de la que, a ver, alta ciencia, ciencia distinta de la que manejo, por lo cual yo no intervine ni en la meteorología, ni en las ciencias duras en general, ni en matemáticas, ni en modelos, etc. Yo intervine en lo que se llama capítulo 8, que es la cuestión social y de la vulnerabilidad, etc., donde la resiliencia es muy importante. Bueno, ¿qué planteé allí? Que está muy bien fomentar la resiliencia, pero esto no debe significar resignarse. Piensen en todos los pueblos que están en las zonas de ríos que se inundan, piénsenlo en escala mundial además, ¿no? También por supuesto ocurre acá, pero piensen esto lo que es en los distintos continentes, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Y bueno, aguantárselas y saber que la próxima va a venir la inundación, etcétera, correrse, tratar de construir sus casas de materiales más nobles, en pilotes. Bueno, pero esto puede significar socialmente una resignación, por lo cual lo de adaptar, bueno, yo hice una crítica respecto de esto, me la contestaron, ¿no? Me la contestaron diciendo que estaba equivocada la crítica porque eso ellos ya lo habían planteado en otro punto del informe, que no consideraban a la resiliencia como resignación. En otras me llevaron mucho el apunte y tuve la alegría, no en esta, porque todavía no salió, pero en el anterior, que cambiaron textualmente y que fue, yo planteé la importancia de las escuelas agropecuarias en nuestros países de América del Sur, y que la pusieron textual. ¿Qué quiero decir con esto? De que lo leen, lo plantean, lo ven en un trabajo realmente a escala mundial de mucho interés. Bueno, yo aquí me equivoqué, realmente, evidentemente ellos también lo habían visto, este peligro de la resiliencia. Pero bueno, este enfoque, ojo con este enfoque, porque si bien el IPCC aparentemente no lo tiene, para muchos la resiliencia es aguantar, resignarse. Y esto, por eso yo ahora en esta elaboración les digo, sí, adaptarse es fundamental para vivir, pero también innovar, ¿no? Es decir, hacer algo totalmente nuevo, a ver, totalmente nuevo, que se inserte en lo que es mi identidad institucional, etcétera, como para poder dar una respuesta sobre, ¿no? Bueno, ¿qué consisten las claves para la resiliencia? En el aumento de la autoconciencia, en el involucramiento, es individual esto, de cada uno
de los actores del grupo. Involucramiento, meterse en. Empatía, poder de autoconvocatoria, toma de conciencia, autorregulación, resolución de problemas y definición de metas. Bueno, todo esto es muy lindo, ustedes plantearán, esto es bla, 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 pero el círculo del médico creo que es fundamental para comenzar a entretejer sus propias estrategias, que van a estar en torno de estas que he mencionado, respecto de lo que es la resiliencia en un nivel institucional. Esto que está en violeta es fundamental, focalizarse más. Acá es al líder, al director y al vicedirector y al equipo que lo acompaña. Focalizarse más en la construcción de habilidades y en mitigar, superar los déficits. Este es el árbol que les decía de la resiliencia. Por ejemplo, ahí vamos de abajo hacia arriba. Cambio climático podría ser el emergente, la sequía de 2022, el COVID-19 2019 que nos pasó. En realidad, lo primero que se da, y esto es fundamental, esto se da en lo humano y se da también en la dinámica de grupo. Por eso lo planteé al comienzo con la mención a Emilio Satorre y del líder, de la absorción de la incertidumbre, porque esto se da también grupalmente. Lo primero es la zona de miedo, desconexión. Piénsenlo en el COVID-2019. Aislamiento, tristeza, ira, preocupación, ansiedad, estrés y una serie de pensamientos en círculo de ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si me contagio? Decíamos todos, ¿no? ¿Qué pasa si me contagio con el COVID? ¿Qué pasa si mi familia se contagia? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si nunca más volvemos a si el ministerio con sus aportes no nos paga los sueldos? ¿Qué pasa si no podemos volver más? ¿Qué? Todos estos es la zona de miedo, por supuesto, instalada. Para salir de esta zona de miedo, hay que planificar el líder, ¿no? Esto no se da, esto no se da espontáneamente, ¿no? El líder tiene que centrarse en, bueno, eh, contener todo esto, ¿m? Y ver pasar inmediatamente a planificar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto de que la acción versus el pensamiento negativo. Como ya parezco los del coaching, que es justamente lo que no quiero hacer. Pero de inmediato planificar. Bueno, vamos a hacer esto. Con esta ventana de y instalar la calma. Y bueno, y de aquí ocurre algo que la psicología lo sabe muy bien, es decir, la cabeza que funciona negativamente, en forma oscura, en forma continua, lo contrafáctico, ¿qué pasaría si todo esto se calma cuando hay acciones? Cuando pasa una acción que a lo mejor es muy insignificante, como por ejemplo buscar algunos recursos y plantear a ver cómo podemos resolver cuestiones de la conectividad o plantear cómo podemos, es decir, sacar la cabeza de todo lo negro y oscuro y plantear acciones muy puntuales y muy eh, condicionada por la crisis, ¿no? Eso es la zona de aprendizaje. Eso calma, esa incertidumbre se calma cuando tenés pasitos cortos, muy bien programados por alguien, ¿no?
Después se pasa esto es como para mitigar, digamos, la cuestión del miedo, la zozobra, etcétera. Después se pasa, es la zona de aprendizaje, ¿no? Después se pasa ya a la de crecimiento, ¿no? Ya después nos vamos soltando, empezamos con ideas, lo que ya ahora planteamos en el grupo, ¿no? Con energía, eh, nos volvemos positivos, empáticos, agradecidos, hasta llegar a lo que es la zona de resiliencia, de empoderamiento, bueno, sí, ya tenemos, podemos dar respuestas de cómo manejarnos, etcétera. Hagan el ejercicio con lo que pasó con la pandemia y vean cómo estas cosas de alguna manera se dieron, algunas para adelante y otras para atrás, no salimos, porque estas cosas también se aprenden, ¿eh? Y creo que las vamos a tener que aprender muy fuertemente. Bueno, también aquí quiero ir terminando, planteando lo que a lo segundo planteaba sobre las trayectorias vitales. Y decía, al pasado hay que mirarlo con gratitud, hay que mirarlo con pasión, abrirnos al futuro con esperanza. Es decir, de la vida. Con esta, él además hizo una encíclica, Duc in altum, navega mar adentro, sin titubear, zarpar. Es decir, aquí hay para poder ser resilientes hay que dejar todo lo timorato y enfrentar la realidad. La forma de poder enseñar grupalmente esto como líderes que ustedes son es de inmediato dar momentos de contención para la crisis y de inmediato planificar acciones, porque lo que va en contra de los pensamientos eh, eh, cerrados, negativos, tóxicos, es la acción. Es decir, uno tiene algo para hacer en concreto y esto aparece también, lo saben muy bien aquellos que trabajan la resiliencia en las enfermedades letales o en cualquier dolencia, ¿no? Es decir, tener un pequeño programita que después, claro, a ver, después hay que mejorarlo, ¿no? Es decir, ir a planificar, como yo les decía, en medio de la pandemia, es difícil, pero tiene de corto plazo. Después, dedicarse con su equipo, a pensar, a reclutar y ver es fundamental es la segunda etapa de planificación. Capitania, perdonen estas cuestiones nacionales. La piedra que cae en el estanque, que deja su huella, un estanque que a lo mejor está contaminado, ya hablándolo en términos del hiper. Estas ondas circulares encuentran existencias de distinta índole, pero lo que no podemos hacer es dejar que esto vibre, que continúe, que se transforme con mayor sentido, pero siempre atendiendo a una misión, la búsqueda del bien común más allá de las contingencias. Es decir, no perder la identidad, no olviden la definición que viene desde la caldera, mecánica. Un sistema es resiliente cuando
perder la identidad sin explotar en el caso de la pandemia, romperse en el caso de las otras situaciones vitales. Bueno, yo quiero agradecerles, esto es un estado de construcción. Ustedes tienen que apoderarse de estas mínimas ideas y repensar estos pasos. Estos pasos sí, son fundamentales y están sumamente comprobados en el campo de armar estrategias. Ahora, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, esas son las piezas generales, son las estrategias generales. En cada situación habrá que aplicarlas de una u otra manera. La colaboración de todos los actores de la comunidad es fundamental, porque en estos choques, en estas tomas de decisiones, en estas crisis, son todos los que están involucrados, todos los actores. Ustedes van a tener que tomar muchas decisiones de este tipo, hasta de con qué cultivo van a trabajar en sus regiones, porque ustedes saben que con el corrimiento de isobaras, isobietas, etcétera, ya no vamos a estar acostumbrados con los cultivos que comúnmente teníamos. Ya esto está pasando en distintas partes del país. Acompañémoslo y tratemos de sacar lo mejor en estos tiempos críticos. Bueno, muchísimas Muchas gracias, Cristina. En verdad, como siempre, uno se queda con ganas de más para poder escuchar lo que estás diciendo. Solo quiero compartir con vos dos pensamientos que me quedaron y que fui tratando de anotarlos mentalmente. Lo primero es sobre al principio, cuando planteaste la frase de Shakespeare, el tema de dulces son los frutos de la adversidad. Me acordé mucho de lo que se valoró la actitud, no la aptitud, sino la actitud de las escuelas agrotécnicas cuando fue el tema de la Ley Federal de Educación que prácticamente hizo desaparecer la educación técnico profesional. Y la mayor parte de la gente con la que uno iba encontrándose a lo largo del camino en ese momento tan complejo y después, siempre, a veces está mal hacer una autorreferencia institucional, no mía, sino de la modalidad educativa, siempre valoraba la actitud, perdón, con C, la actitud que había tenido la educación agropecuaria en general para soportar esa historia de haber perdido prácticamente la identidad y seguir perviviendo y seguir tratando de mantener la identidad de algo tan particular, ni mejor ni peor, tan particular como la educación agropecuaria. Y creo que con el tiempo, más allá de las dificultades que siguen que siguen estando, porque siempre va a haber dificultades, eso terminó fortaleciendo al sistema de la educación agropecuaria. No, fueron años muy difíciles, pero sin embargo tuvieron los equipos, tuvieron los docentes, tuvieron las escuelas la capacidad de poder reponerse, de poder de alguna manera autodefenderse, si se me permite el término, para poder seguir manteniendo su identidad a pesar de aquel momento tan complejo como fue el tema de la ley federal. Digamos, a mí esa frase de Shakespeare me hizo retrotraer aquel momento de que era cuando uno pensaba que estaba todo perdido, que uno pensaba que era imposible poder mantener como símbolo identitario lo que era y representaba la educación agropecuaria, pudimos capear la tormenta y seguir adelante. No sé si en eso coincidís conmigo, ¿no? totalmente. Incluso te agradezco esta intervención porque recuerdas que en algunos papers que hemos publicado, incluso en forma conjunta, las hemos caracterizado a las escuelas agropecuarias como resilientes. Claro. En el porque, como bien decís, piensan que se quedaron sin marco legal, por ejemplo, ¿no? Se quedaron, lo que yo planteo también es a la deriva, en la costa del sistema educativo, que bueno, a su forma,
a tropezones siguió andando, es decir, se quedó sin legislación. Pero hay algo que yo también lo hemos analizado mucho, que es este concepto que apareció también ahora en el IPCC y en Ostrom, que es la legitimidad. Es decir, lo pudieron hacer porque fueron legitimadas socialmente. Es decir, yo no sé porque, bueno, bueno, no solo no recuerdo, sino que nunca estuve en el ámbito, cómo se arreglaban con sueldos, etcétera, cómo se arreglaron económicamente para subsistir, pero lo que sí subsistieron. Y les dio también esta resiliencia, les dio una fortaleza muy grande. Claro, lo que no muere, lo que no te mata te fortalece, dice un viejo refrán. Pero sí, son escuelas resilientes, fuertemente resilientes, y también esto le dio su margen de libertad, Mm. porque al resto de las escuelas es evidente que no tienen comparación, ¿no? Es decir, y aquí hablo de ustedes, los directivos. Un director o directora de una escuela agropecuaria tiene un margen de libertad que es incomparable respecto de las otras escuelas secundarias, etcétera, ¿no? Y ese margen de libertad yo creo que viene de la larga resiliencia que me parece que su acme fue en 1993, debe haber sido 94, con la Ley Federal de Educación, que las borró de un plumazo, las olvidó. ¿No? Bueno, yo diría. Y la otra, porque entre lo que vos planteabas de la deriva y la frase que pusiste del Papa Caro Voltilia, también me hace acordar a una frase que lamentablemente no tengo ni la capacidad tuya para poder recopilar mentalmente todo, y en verdad sí me acuerdo de dónde la leí y no sé de quién es, y hay una frase que viene muy bien para esto. Y está todo concatenado porque el jueves pasado el cuarto encuentro sincrónico que hubo de este trayecto tuvo que ver con la cuestión del liderazgo, de la nueva manera de liderar y de las maneras que hay que adaptarse o tratar de asumirlas. Me acuerdo de haber leído una frase que la tengo guardada, y es más, me la escribí porque digo, un día me la voy a olvidar con el tiempo, que dice, es imposible conquistar nuevos mares a menos que tengas el coraje de perder de vista la costa. Y esta historia, ¿no? De entender que en la educación agropecuaria no está todo hecho y que en realidad, al contrario, se va construyendo, es un constructo, se va construyendo día a día por los cambios tecnológicos, por los cambios socioculturales, porque, bueno, la pandemia que tanto hablaste hoy en el tema de la resiliencia ha hecho que tengamos que, como en el juego de la oca, en algunas cuestiones volver para atrás, porque por ejemplo hay que volver a lograr en los grandes también, pero en los chicos la cotidianidad de lo educativo. Yo vengo diciendo en todo este tiempo la importancia de poder fortalecer el ánimo de los chicos para que vuelvan a entender y a valorar que la escuela sigue siendo ese cordón umbilical que los puede unir a un mejor futuro que quizás el que nosotros estamos viviendo. Esta historia de animarse a soltar amarras y a empezar a entender que uno no puede vivir con un modelo mental anterior, ya ni hablo de 10 o 15 años para atrás, hablo de lo que nos pasó antes de la pandemia. Hoy hay la virtualidad trajo cosas buenas y cosas malas, el tener que acostumbrarse a poder investigar de otras formas de llegar a los chicos o incluso a motivar a nuestros profesores también. Le implica al director entender de que hay cosas que hay que ir formándose y que los criterios que uno tenía de gestión o de liderazgo han cambiado. Esta historia de soltar amarras, esta historia de entender de que conquistar nuevos mares no es tan fácil si uno no se anima a perder de vista la costa, no de salir de su zona de confort. Te agradezco mucho, en verdad, que hayas podido dedicarnos este tiempo para, como siempre te digo, iluminarnos
como para poder dejarnos un ratito ahí perdón por el término futbolero, la pelota picando para que podamos reflexionar un poco más sobre esto que es tan interesante como es la resiliencia. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes nos encontramos como siempre en cada uno de los momentos de tanto de los encuentros sincrónicos como asincrónicos del trayecto que ya va llegando.